Es así, es drama, hay drama. No me interesa si no pasa algo, si no hay tensión, ¿no? ¿No? Sí, sí. Son obras dramáticas, tal y como lo decís, en general. Tu temática tiene que ver, o sea, justamente hay alguna temática que te No, toque. es totalmente abstracto, pero es dramático. Es dramático lo que le pasa a los materiales, es dramático lo que Ok, le pasa entre ellos, ok. es dramático lo que yo les impongo, lo que yo les obligo a hacer. Para mí es un parámetro no esencial. De hecho, de las obras mixtas, yo elaboré una forma de trabajo donde la electroacústica se toca. La electroacústica está tan interpretada como la parte instrumental. Eh, Incluso llegué a hacer obras solo electroacústicas donde se tocan. O sea, hay un intérprete, se sienta al teclado y toca la obra de principio a fin, tal como él la interpreta. No lo sé, es alguien que no conozco y que no sé qué le va a pasar con lo que yo hago. De todas maneras, yo creo que siempre, eh, tanto el productor como el receptor están buscando a alguien, ¿no? Y el rastro que deja eh, el compositor eh, es lo que busca el oyente para encontrarse con ese compositor. Pero realmente no sé para quién compongo. Podría pensar para mí, digamos, la electroacústica te permite mucho más ser oyente de tu propia obra en tiempo real y al instante. La obra instrumental, más allá de los recursos de generar algún tipo de simulación, requiere una espera, requiere una ceremonia además. La música electroacústica te lleva un poco a componer para vos mismo, pero trato de no hacerlo. Trato de pensar en alguien que no sé quién es, ni cómo es. No sé para quién compongo. Para mí es una construcción. Para mí es una construcción. Es la idea o la actividad de moldear la materia, instrumental, electroacústica. Es el moldeo de la materia lo que me gusta. Es una escultura. Esa es la idea fundamental. No suelo utilizar metáforas o situaciones externas a la música que me inspiren, sino más bien arranco con lo musical y termino con lo musical. No tiene otra connotaciones ni sociales o políticas, eh, por lo menos en un primer nivel. Después uno nunca sabe todo lo que hace. Uno no controla todo lo que hace, y mucho menos todo lo que recibe el que percibe la obra, ¿no? Pero es puramente sonoro lo mío, puramente sonoro. Y en principio, tal y como es lo que hacemos, una audiencia curiosa, ¿no? Una audiencia interesada, que es difícil de conseguir, es difícil de conseguir. Después están, bueno, las cuestiones técnicas de digamos, lo que te permite hacer el medio en donde trabajás, ¿no? Las dificultades horarias y de espacios.
Estamos muy condicionados por eso, pero trato de que la música quede, la música, sea la música con lo que quede, ¿no? Que sea algo que pueda sustraerse o vencer de alguna manera las cuestiones que uno no puede manejar. Uno tiene la ilusión de que aquel que escucha le va a pasar lo mismo que a uno. Esa es la apuesta del compositor. Y la apuesta del oyente es que lo que le pasa al oyente sea lo que le ha pasado al compositor. Pero eso es una quimera, es un sueño, separado, es el sueño del compositor y el sueño del oyente. Eh, Así como te digo que no sé para quién compongo, tampoco sé qué es lo que pasa con lo que hago. Simplemente lo hago y me guío por mis conocimientos y mi instinto y mi gusto. Perdón, No, no, particularmente desde hace un tiempo ya no, al haberse terminado las vanguardias y las escuelas fuertes y las corrientes fuertes, el compositor está dramáticamente libre. Y me parece que lo único que queda al final son las ideas que tuviste. Para mí el trabajo de componer es tomar recursos y devolver ideas. Esas ideas en algún momento se pueden convertir en recursos, sedimentan y se convierten en recursos. Pero la idea es lo que tiene que quedar. Mi interés es que quede la idea, más allá de la realización en sus circunstancias. No sé si es claro lo que estoy diciendo. El que escucha lo que hago, le pase algo, no le resulte indiferente. En ese sentido sí me preocupa, no para quién, porque no sé quién es, pero qué le pasa a ese quién, ¿no? Eh, Mientras eso se produzca, bueno, me siento relativamente satisfecho. Sí, es un lugar ya histórico. Empezó eh, tuvo distintos nombres, pero el proyecto fue siempre el mismo. Fue siempre el de promover, dar espacio a la creación y a la difusión de música contemporánea y en particular música contemporánea con medios electroacústicos, ¿no? Con medios técnicos. Eh, Arrancó en el año 58, o sea que ya tiene casi 65 años el proyecto. El fundador fue Francisco Krepfel, que falleció este año, hace unos meses, y, perdón, el año pasado, a fines del año pasado. Eh, y desde ese momento, en el año 58, como digo, se dedicó a la vanguardia de lo que era en ese momento la música contemporánea. Empezó en la Facultad de Arquitectura como un lugar de ensayo de materiales acústicos que a la noche, cuando ya las autoridades de la facultad se habían ido, Francisco lo usaba para componer, porque había grabadores, había toda una serie de elementos de producción y grabación del sonido que él usaba, que en ese momento nadie tenía en su casa. Así que había una cámara, una cámara de reverberación real, es decir, una pieza que era como un baño, toda azulejada, con mucho rebote, con un micrófono y un parlante. Se emitía por el parlante, se grababa con el micrófono el resultado de la cámara que generaba el ambiente. O sea, eso era las cosas que tenía a mano el compositor fuera de su casa, ¿no? Nosotros somos privilegiados. Hoy en día nos sentamos en un escritorio con una computadora y hacemos casi todo. Bueno o malo, eso es otro tema. Eh, en un momento dado se invitó a ese lugar a que se
trasladara al Instituto Di Tella, que fue un instituto de vanguardia de las artes muy importante en la Argentina en los años 60. Una vez pasado ese periodo, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires incorporó ese proyecto, el proyecto del laboratorio, y desde ese momento, bueno, pasó por el Teatro San Martín, también una institución importante de Buenos Aires, y en el año 81, 82 pasó al Centro Cultural Recoleta. A partir de ahí se consiguieron una serie importante de instrumentos que fueron los que permitieron que se iniciara a lo largo de todas estas etapas, que se iniciara la música electroacústica en la Argentina. Es decir, la electroacústica que se hizo en la Argentina desde el 58 hasta, digamos, los años 80, se hizo en el laboratorio. Había otros laboratorios, otro en la provincia de Córdoba, que también funcionaba, pero que era más chico y más nuevo. Pero en general, toda la música electroacústica que se hizo ahí. Y también fue un centro nuclear de enseñanza, porque su fundador y los que estaban en ese momento, Julio Viera, Carmelo Zaita, Maranzano, daban clases. Y todas las carreras que se inauguraron en los años 90 en la Argentina, en las universidades, fue gente que pasó por el laboratorio, que en los años 60, 70 y 80 fue el núcleo de difusión de todo lo que era la música y la tecnología. Y en algún momento también fuimos los que empezamos a tener intercambio. Bueno, yo no estaba en esa época, pero el laboratorio fue el que empezó a tener intercambio con centros internacionales de música contemporánea. Y vino Yannis Xenakis, vino Pierre Boulez, vino Stravinsky en algún momento. Así que empezó a tener cierta repercusión internacional. Y en el año 2000, 1999-2000, nos mudamos al espacio que vos conocés, que es un lugar con varios estudios, con un estudio de 8 canales, un estudio de grabación, y una serie de recursos técnicos importantes, y que en esa época fue donde más compositores pudimos tener albergados en el laboratorio. Llegamos a tener hasta 30 compositores por año viniendo a usar el laboratorio, sobre todo en la cuestión de espacialización, por el sistema de 8 canales, ¿no? Que era único en la Argentina en ese momento, y creo que ahora más o menos también. Y hoy en día, bueno, pandemia mediante, sigue siendo un lugar que recibe proyectos y convoca a compositores de la Argentina y de otros lugares del mundo a que vengan a usar sus instalaciones. Claro, pues de hecho MUSLAB ha sido, Claro, bueno, el centro ha acogido a MUSLAB y ha sido sede del festival y pues ha sido también muy interesante para nosotros poder haber podido pasar por ahí y haber tenido contacto con ustedes y con todo el trabajo que se está haciendo ahí, los aparatos que están, ¿no? Aparato que hicieron ustedes en Argentina, y que se llevó la idea de Xenakis, ¿cómo se llama? bueno, bueno, es una cosa que tengo que mencionar. En la Argentina, mediante este lugar, produjo eh, instrumental técnico. Hizo lutería técnica, lutería electroacústica. Y el que llevó adelante todos esos proyectos era el ingeniero von Reichenbach, Fernando von Reichenbach. Él creó
un aparato que se llamaba Catalina, que convertía diseño gráfico en sonoro. Era el convertidor gráfico analógico. O sea que de la gráfica se podía trabajar, controlar parámetros de los sonidos analógicos. Y eso fue lo que, dice la leyenda, se llevó Xenakis como idea para Europa. Hoy en día tiene sus nietos y bisnietos ese programa en programas de computación que hay a montones, ¿no? Claro. Pero ese fue el abuelito.